¿Qué tal, chicos? Para terminar ya de revisar los materiales de laboratorio por área de trabajo, vamos a ver el día de hoy lo que se utiliza en el área de inmunología y en el área de química clínica. El tipo de estudios que se realizan en el área de inmunología se denominan inmunoensayos y están basados en una reacción muy especial, la reacción antígeno-anticuerpo. Los antígenos son moléculas que pueden formar parte de las células de protozoarios, bacterias o incluso partículas virales, y los anticuerpos son moléculas especiales que produce nuestro sistema de defensa para contener a los antígenos. Los anticuerpos tienen la capacidad de unirse a las moléculas de los patógenos o incluso a moléculas que se encuentren libres, pero que puedan ser identificadas como amenazantes para nuestro organismo. Al unirse a ellas, evitan la interacción de estas moléculas con nuestro cuerpo y de esta manera evitan que nos hagan daño. El objetivo de los inmunoensayos es detectar los anticuerpos que están presentes en el suero sanguíneo. Esto puede ocurrir cuando hay una enfermedad en curso o cuando ya hemos padecido la enfermedad y nos quedan anticuerpos circulantes como una manera de prevenir una reinfección. Los anticuerpos también se producen por algunos procesos inflamatorios. Por ejemplo, algunas enfermedades crónicas. También puede ser que no queramos detectar los anticuerpos propiamente, sino los antígenos. Es decir, nosotros tenemos los anticuerpos en un reactivo, en una pequeña botellita de reactivo en nuestro laboratorio, y las utilizamos para detectar las células que contienen el antígeno de interés. También esto puede ocurrir cuando estamos con la enfermedad y por lo tanto con la bacteria, el virus o el parásito circulando en nuestro cuerpo o presente en algún tejido, pero también nos permite detectar hormonas, como en el caso de la prueba de embarazo, que lo que se detecta es una hormona en particular, y otras sustancias como drogas. Los antígenos también pueden formar parte de nuestras células, es decir, nuestras células también tienen una serie de moléculas que pueden ser reconocidas por anticuerpos. Si nosotros detectamos los antígenos de nuestras propias células, podemos determinar el tipo sanguíneo o la compatibilidad que hay entre un paciente y la sangre o los órganos que se les pretende transfundir o trasplantar, así como clasificar algunas bacterias. Cuando nosotros detectamos alguna bacteria, porque ya la cultivamos a partir de una muestra de paciente en el área de microbiología, un paso también puede ser determinar a qué tipo de bacteria pertenece utilizando anticuerpos que detecten ciertos antígenos que tiene en el exterior esta bacteria. Entonces, dependiendo con qué anticuerpos reaccione la bacteria, podemos decir su clasificación. Entonces, como pueden ver, los inmunoensayos tienen muchas aplicaciones y para esto necesitamos suero sanguíneo. Yo les había dicho que la sangre tiene una parte líquida, que es el plasma, y luego la parte celular, principalmente formada por glóbulos rojos o eritrocitos, pero también una pequeña porción de glóbulos blancos o leucocitos. Ahora, esto es cuando la sangre no está coagulando. Si nosotros permitimos que nuestra muestra de sangre forme un coágulo, entonces el plasma va a perder una serie de componentes que participan en la coagulación. Entonces, cuando el plasma ha perdido todos estos factores de coagulación, lo que queda le llamamos suero. Y es el suero donde nosotros vamos a encontrar un montón de sustancias, incluyendo también anticuerpos y los antígenos que queremos medir en los inmunoensayos. Existen algunos tubos que tienen el gel separador y permiten obtener un suero de mejor calidad. Vamos a ver eso un poco más adelante. Ahora, hablando de la química clínica, es un área un poco distinta porque lo que nos interesa en este caso es cuantificar sustancias, es decir, metabolitos. ¿Cómo qué? Como los nutrientes que puedan estar circulando en nuestra sangre, azúcares, lípidos, también algunos productos de desecho como la urea, como el ácido úrico,
También algunas proteínas como la albúmina, que son muy importantes, que estén en cantidades adecuadas de suero, y también algunos iones que son necesarios para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Entonces, en este caso, el metabolito de interés está en nuestra muestra de suero y este se pone a reaccionar con una serie de sustancias que vienen en un kit de reactivos específico. Es decir, si yo lo que quiero es buscar cuánta glucosa hay en el suero de mi paciente, hay una serie de reactivos que son exclusivos para reaccionar con la glucosa. Entonces, yo coloco en un tubo de ensayo una muestra de suero, la cantidad necesaria de reactivos conforme me lo diga mi protocolo, y en consecuencia se va a formar una sustancia colorida, y la sustancia colorida es la que yo voy a medir cuánta hay. El reactivo siempre se pone en las mismas cantidades, por lo tanto la variación de concentración de la sustancia colorida solamente va a depender de las diferentes concentraciones que pueda haber del metabolito de interés. ¿Sí? Esto es lo que se mide, pero lo que se mida de esto va a reflejar lo que había originalmente de la sustancia que me interesa. En este caso también se ocupa una muestra de suero sanguíneo. En el laboratorio, cuando tomamos una muestra para inmunoensayos o química clínica, la muestra más o menos se toma igual. Se obtiene el suero y hacemos la reacción antígeno-anticuerpo en el caso de los inmunoensayos y la reacción bioquímica en el caso de química clínica. Para la toma de muestra, los procesos generales que ya habíamos visto incluyen el uso de guantes, gasas, alcohol, torniquete plano y contenedor de objetos punzocortantes. Por supuesto, también utilizaremos un sistema de extracción al vacío y en un momento dado, si no hay más, pues también podemos usar una jeringa hipodérmica. En el caso de las pruebas para inmunología y química clínica, como lo que queremos es obtener suero o no sangre completa, sí nos interesa que se forme el coágulo, y de hecho los tubos del sistema de vacío tienen activadores de coágulo, es decir, sustancias que los fabricantes suelen guardarse muy bien, que permiten que el coágulo se forme en menos tiempo, y en algunos casos podemos utilizar tubos con tapa amarilla o con esta combinación roja y la goma interna en amarillo, que tienen el gel en la parte inferior. Este gel permite capturar las células y sobre todo unas fibras de fibrina que forman el coágulo, de manera que el suero tenga menos probabilidades de contener pequeñas cantidades tanto de células como de fibrina, que podrían alterar los inmunoensayos o las reacciones de química clínica. Cualquiera de los dos está muy bien. Si se puede utilizar el suero con gel, pues está mejor, pero por lo general los tubos rojos son lo suficientemente buenos. También en este caso se requiere que la sangre entre en contacto con el activador de coágulo, por lo que hay que hacer una agitación suave al inicio, pero después de esta agitación hay que dejar en reposo 30 minutos a 1 hora en las gradillas para los tubos que estamos usando. Una vez que se ha dejado el reposo de 30 minutos a 1 hora, este tiempo depende de lo que nos diga el fabricante de los tubos, podemos separar el coágulo que se tiende a pegar a las paredes del tubo con aplicadores de madera. Esta separación debe ser suave y no en ningún momento debemos picotear el coágulo, solamente moverlo un poco para que se despegue del vidrio. Si empezamos a ser muy agresivos con el coágulo, podemos correr el riesgo de que nuestra muestra se empiece a maltratar, las células empiecen a romper y el contenido de las células altere las mediciones posteriores. Por lo tanto, como realmente lo que queremos es el suero, hasta aquí solamente se ha formado el coágulo. Para obtener el suero tenemos que centrifugar la muestra. Aquí están las camisetas con espacio para tubos de diferente tamaño, pues tendremos que usar camisetas apropiadas para nuestros tubos de extracción al vacío, y podemos regular
las revoluciones por minuto y el tiempo en función del protocolo que estamos siguiendo. Una vez salidas de la centrífuga, los tubos se ven así. Aquí abajo están las células, aquí arriba está el suero, ¿sí? Y el suero se tiene que transferir a tubos de ensayo normales, pequeños, no tienen que ser muy grandes, dado que difícilmente sacaremos mucho suero de aquí. Pueden ser tubos de 5 mililitros de capacidad. Son tubos de ensayo sin tapa y con fondo redondo. Y la transferencia se puede hacer con pipetas Pasteur con su chupón, porque realmente en este momento no nos interesa medir el volumen que estamos transfiriendo. Simplemente queremos hacer la separación del suero del resto de los componentes sanguíneos que quedaron aquí abajo. Una vez que ya tenemos el suero, podemos proceder a hacer los inmunoensayos. Para eso existen dos tipos, los cualitativos y los cuantitativos. Cualitativo significa solamente saber si la sustancia que estoy buscando, ya sea el antígeno o el anticuerpo, está presente o no. Para eso, nuestros reactivos se pueden mezclar con una gota de nuestro suero en placas que pueden tener cavidades como esta placa de porcelana, o planas como esta que es de vidrio y lo único que tienen son marcas impresas que nos permiten delimitar dónde vamos a hacer la mezcla para cada paciente. Cuando se mezcla muy bien dentro de cada espacio nuestra muestra con el reactivo, si da positivo, es decir, si hay reacción antígeno-anticuerpo, se va a formar algo como esto. Es decir, la unión antígeno-anticuerpo va a formar conglomerados que empiezan a precipitar. A estos conglomerados se les llama flóculos y aquí hay floculación, por lo tanto el paciente da una reacción positiva. Si no la hay, se mezclan simplemente los líquidos y se mantienen perfectamente homogéneos y la reacción es negativa. En ocasiones no solamente necesitamos saber si existe o no la molécula que estamos buscando, sino qué tanto hay, es decir, hay que cuantificar. Este tipo de ensayos, hay muchos, pero uno de ellos se llama ELISA, ¿sí? E incluso podemos hacer una serie de reacciones en una sola placa. Estas placas, llamadas placas para ELISA, contienen 96 pozos y son pues muy estándar. Puedes usarla toda o puedes usar una parte y cada una de ellas tiene una reacción para una muestra distinta. Entonces aquí vemos cómo para esta placa existirán algunas muestras que dieron una coloración muy intensa, azul, y otras muy tenue y otras más tenue todavía, ¿sí? La coloración depende mucho del reactivo con el que estemos trabajando. Algunos anticuerpos que se utilizan en este tipo de ensayos tienen integrados también otras moléculas que permiten generar un color. En otros casos incluso permiten generar una señal de luz. Como sea, la reacción se va a generar aquí dentro de las placas y luego necesitaremos un instrumento especial para determinar qué tanto difieren, por ejemplo, esta muestra de aquí, de esta muestra que está a un lado. En todos los casos necesitaremos que los reactivos y las muestras se mezclen correctamente y es muy útil tener un agitador de placas, que es esto de aquí, que tiene un motorcito que mueve esta plancha donde se colocan las placas y se giran a la velocidad que nosotros decidamos por el tiempo que queramos. Obviamente la velocidad y el tiempo las elegimos en función del protocolo que estamos siguiendo. Tanto para las pruebas de inmunoensayos como para las pruebas de bioquímica clínica o química clínica, es muy útil tener este tipo de instrumentos que todo el mundo quiere usar en el laboratorio, que son las pipetas semiautomáticas. Aquí vemos 3 de ellas, ¿sí?, que constan en el aparato como tal, y una punta desechable. Como la pipeta no es lavable en realidad, pueden esterilizarse, pero algunas marcas aguanta el material del que están hechos para meterlos al autoclave, pero en realidad la idea es que no se ensucien ni se contaminen de ningún líquido que esté siendo manipulado con ellas. Entonces, para entrar en contacto con el líquido,
se cuenta con una serie de puntas desechables de diferente capacidad. Estas puntas se ajustan a la parte baja de la pipeta o la punta propia de la pipeta y son estas las que entran en contacto con los líquidos. La pipeta tiene la capacidad de variar el volumen que está tomando. Para eso tiene un mecanismo que es el que voy a explicar ahorita. Estas pipetas tienen un mango ergonómico que se puede agarrar con la palma. De hecho, se envuelve con la palma y los 4 dedos más largos de la mano y el pulgar debe quedar libre para apretar este botón de aquí arriba. Cuando apretamos el botón, se empuja este bastón de aquí que a su vez va a empujar a un pistón. El pistón va a presionar un resorte y cuando nosotros soltemos este botón, el resorte se va a relajar empujando de nuevo el pistón para arriba. Cuando este pistón sube, entonces va a jalar el aire que está alrededor hacia adentro. Si esta pipeta ya tiene su punta y la punta está dentro de un líquido, entonces al momento de subir el pistón también va a succionar el líquido. De esta manera la pipeta toma las muestras o los reactivos con los que estamos trabajando. La altura a la que sube el pistón está ajustada por este tornillo de aquí, ¿sí? Que es un tornillo micrométrico. Y entonces, si nosotros queremos tomar muy poca cantidad, ajustamos con este tornillo el pistón para que suba muy poco. Y si queremos tomar la mayor cantidad posible con esa pipeta, entonces movemos el tornillo micrométrico hasta que el pistón pueda subir lo máximo que dé nuestra pipeta. Y entonces estaremos succionando la mayor cantidad de volumen. Por supuesto, cada tipo de pipeta tiene una capacidad definida. Y hay varios rangos en función de las marcas, pero les voy a dar un ejemplo que es, de hecho, los rangos que maneja esta marca que está aquí ilustrada. Entonces, hay pipetas, las más chiquitas, que utilizan las puntas blancas, que pueden succionar desde 0.2 a 2 microlitros. Un microlitro es la milésima parte de un mililitro, ¿sí? Entonces, desde 0.2 a 2 microlitros se puede tomar con la pipeta que tenga la menor capacidad y las puntas blancas. Las puntas amarillas sirven para dos tipos de pipetas, una de rango de 2 a 20 microlitros y otra de rango de 20 a 200 microlitros. Otras marcas manejan rangos de 1 a 10 o de 10 a 100. Y luego están las pipetas con capacidad de 100 a 1000 microlitros. 1000 microlitros ya es 1 mililitro completo y esa es la capacidad máxima de la punta azul. Bueno, tanto en inmunología como en química clínica solemos utilizar instrumentos complejos, muy sofisticados, que nos permiten determinar la cantidad de sustancia que ha reaccionado en nuestro ensayo. ¿Sí? El principio es más o menos parecido para ambos tipos de lectores, los que se utilizan en ensayos como los que se utilizan en química clínica. Los aparatos tienen una fuente de luz que va a pasar por un colimador. El colimador lo que hace es que la luz que viene en todas direcciones por parte de la fuente de la luz viaje de manera paralela, todos en una sola dirección, después de pasar por él. Luego la luz va a pasar por un prisma y el prisma lo que hace es descomponer la luz en todos los colores. Enseguida viene un filtro que va a dejar pasar la luz solamente de uno de los colores y nosotros podemos ajustar este filtro para que sea la luz que pase roja, naranja, amarilla, verde, azul. Obviamente este filtro no se ajusta por nombre del color, sino por el tamaño de la longitud de onda de cada uno de ellos. En este caso se ajustó para que dejara pasar solo la luz verde. Esta luz, que ya es monocromática, es decir, que ya solamente es de un solo color, pasa por la muestra y parte de la luz es absorbida por la muestra, ¿sí? Choca con las moléculas y ya no pasa del otro lado. Entonces el detector va a recibir la luz que sí pasó por la muestra. La cantidad de luz que dejó de pasar, es decir, la diferencia entre esto y esto de acá, es
proporcionar a la concentración de la sustancia colorida que se generó en las reacciones de bioquímica o el complejo antígeno-anticuerpo presente. Es decir, entre menos luz pase, más abundantes son estas cosas que están aquí. Y por lo tanto hay mayor concentración de la sustancia que estamos buscando. Los aparatos pueden hacer el cálculo para darnos ya el valor de concentración de cada muestra. El lector de LISA, que precisamente nos permite cuantificar los inmunoensayos, se ve algo así, ¿sí? En la parte interna tiene este mecanismo y tiene un pequeño espacio donde podemos colocar nuestra placa que luego va a entrar al aparato hasta quedar en línea con la luz. Y la pantallita de aquí nos va a indicar ya los resultados que pueden ser directamente la cantidad de luz que dejó de pasar, o pueden ser ya calculada la concentración del complejo antígeno-anticuerpo que hay aquí. Los espectrofotómetros son el nombre que recibe el aparato que tiene este principio y que nos permite analizar la cantidad de sustancia colorida que se genera en una reacción bioquímica. En este caso, este es un modelo semiautomatizado de laboratorio clínico, el cual tiene una manguerita por aquí que se introduce en el tubo donde hemos hecho la reacción y entonces se succiona y el líquido llega a un espacio que está precisamente alineado con este mecanismo, y por lo general los espectrofotómetros clínicos ya están programados para darnos la concentración de la sustancia que estamos buscando, ya sea glucosa, lípidos, ácido úrico, y de hecho son el tipo de reacciones más comunes que va la gente a pedir en el laboratorio clínico. Y bueno, eso es todo. Con esto terminamos. Hemos visto una gran cantidad de materiales y para este tipo de materiales solamente van a hacer un memorama y van a responder el cuestionario de esta sección. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana con un tema relacionado pero nuevo ya.